Ay, hola. Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza. Soy Liz, estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo soy Alba Onofrio, reverenda Sexy. Estoy en el sureste de los Estados Unidos y con nosotras hoy tenemos a Lisbeth Meléndez Rivera, estoy en el área del Mid-Atlántico de Estados Unidos, en el área general de Washington, D.C. Bienvenida. Y aquí estamos. Todo es un test en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza de vivir como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Aquí estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las comunidades y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogos sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya. Chúpetela. Le damos la bienvenida a Lisbeth otra vez. Boricua, en la diáspora, aquí estamos. ¡Vaya! Presentando. ¡Huepa! Exactamente. Lisbeth, ¿te identificas como una sinvergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Para tú no tener vergüenza, va a ser sinvergüenza, quiere decir que no te da, ¿cómo decirte? A mí no me molesta decir nada, como decimos en nuestro país, yo no tengo pelos en la lengua. Lo que hay que cantarlo se canta con gusto y se canta con son. Eso significa que para muchas personas nosotros retamos la definición de sociedad. Y si eso es no tener vergüenza, pues entonces mira, hasta el final sin vergüenza ninguna. Perfecto, perfecto. Pues tienes un montón de trabajo de organizando comunidades, trabajos en ONGs y cosas así. Y mucho de trabajo que yo conozco, yo sé que hay mucho, pero mucho de trabajo que yo conozco son lucha para que las familias latinas sean más inclusivas a sus hijos y sus familiares LGBTQ+. Cuando hablamos, me hablaste mucho del papel de la iglesia y el papel de la familia en cambiar la sociedad hacia algo que no fuera de la fe somos inclusivos, pero dentro, incluyendo las personas completas, incluyendo la fe, incluyendo nuestras tradiciones y las familias que aceptamos y celebramos realmente nuestras ser queridas LGBT más. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo ves este panorama de cuál es el papel de la iglesia, la familia en hacer esos cambios. Mira, primero que nada, nosotros sabemos que el rol de la fe en la vida latina es muy importante. El hecho de que nosotros somos personas queer, que seamos feministas, que seamos mujeres, que seamos personas como nos identificamos como mujeres, a quien le damos el poder matriarcal a nuestro mundo, no significa que nosotros no tengamos fe. Y te doy un ejemplo. Mucha gente vende a María en el sentido del marianismo, ¿verdad? Esa mitología que nosotros hemos creado, que es la contraparte al machismo. La María la sumisa, María la sacrificada, María la... Mira, María tenía ovarios en su sitio. María le dijo a Dios, voy a tener, Dios, pues váyate, pues mira, madre soltera, pues para protegerte un poquito te voy a dar a se llama José, pero tú sabes, ¿y qué juego usa José en la Biblia? José aparece, pues va, tú sabes, va a Galilea, pues sí, se convierte el sacrificio, y es María, en su fe en Dios, quien continúa creando un personaje que nosotros adoramos para aquellos que nos identificamos como cristianos y cristianas y cristianes, que nos lleva al pasado. O sea, yo te puedo decir, yo soy marianista, para mí María es una mujer del rosario. Yo soy una mujer que tú me dices a mí, mira, que María era como, ¿cómo decirte? Como espagueti cocinado. No, por el contrario.
Por el contrario, como látigo, tú sabes, a todo dar, porque ella defendió a su hijo, defendió su posición, lo vio hasta el final. Y cuando José desaparece alrededor de los 13 años de Jesús, se convierte en madre soltera que continúa la educación, continúa haciendo. ¿Qué te dice eso? Que nuestras familias es la espina dorsal de quiénes somos nosotros como personas. Y cuando el rechazo aparece, porque tú usas la Biblia, la escritura como excusa, como una herramienta de odio y no el instrumento de amor que el Nuevo Testamento nos dice a nosotros como cristianos que debemos estar enfrentando, le estamos fallando. Y aún así, hay personas dentro del establecimiento normal que se llama la iglesia, ya sea protestante, evangélica, ya sean las prácticas judías o musulmanes, que existen líderes de fe en estos círculos que te dicen que el personaje divino nos creó como tal y como es ese ser, ¿verdad? Sin género, sin persona, simple y sencillamente energía. ¿Y quiénes somos nosotros para negarle el abrazo de la naturaleza, de la persona, de la humanidad, que ese ser divino nos dice, nosotros estamos llamados a vivir cada día? Si nosotros tenemos en conversación con el divino, con la importancia de nuestra carne, de nuestra fe, y el compromiso de ese diálogo a largo plazo, no hay manera alguna en la que nosotros no podamos utilizar el abrazo de la familia como la fortaleza y el escenario por el cual nosotros actuamos completamente, tanto como queer, como feministas y como personas de fe. Pues la siguiente pregunta pues va por ahí, porque pues mucho hablamos de la colonización que llegó con la Iglesia Católica mano en mano al imperialismo. Pero cuando tú y yo hablamos, tú me hablaste también de otro ola de colonismo. Entonces, lo que dijiste, y cuéntame si estoy mal, pero me dijiste que la invasión del fundamentalismo y la supremacía blanca en América Latina inició en 1898 con la división de la isla de Puerto Rico, de Bodequín, por las iglesias protestantes. Cuéntanos, porque no se escucha tanto de esto, se escucha mucho de Cristóbal Colón y los conquistadores, pero ¿qué tiene que ver uno con el otro? Nosotros, como yo soy evangélica, entonces siempre nos escuchábamos como, no, nosotras todo puras. Nosotros no colonizamos a nadie, que es mentira, yo sé, pero cuéntanos un poquito de este estudio. Empezamos con el hecho de que en realidad la colonización y el imperialismo blanco empezó en el 1492, cuando el italiano decidió convencer a los imperialistas españoles que los dejara salir de España. Como todo y nada, se perdieron y llegaron acá. Porque no venían de camino para acá, pero se perdieron y aquí estamos. En América Latina o en el sur, en el áreas no anglosajonas, ¿verdad? De tanto los Estados Unidos, lo que es ahora los Estados Unidos y el resto del mundo global que conocemos como América Latina nosotros, el catolicismo reinó supremo por muchos años. Después del final de la guerra hispanoamericana, y hay artículos que compañeros como el reverendo Jaymani Santiago, que es bautista americano, ha publicado, nos dice que después de la invasión y los trofeos que le entregó España a los Estados Unidos, de las Filipinas, Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, hubo un acuerdo de cooperación de socavar la supremacía católica en América Latina y utilizaron a las Filipinas y a Puerto Rico como ejemplos de cómo pueden lograr esa evangelización y socavación del reglamento católico en América Latina. En Puerto Rico en particular, la isla se dividió en 7 áreas. Por eso es que cuando tú naces en Puerto Rico, si no eres católico,
regularmente se te identifica de qué área de la isla eres, por cuál religión, denominación protestante tú perteneces. Wow. Y más allá de todo, que estamos hablando también de la división de la práctica bautista en los Estados Unidos, que los bautistas sureños cogieron a las Filipinas, los bautistas americanos cogieron a Puerto Rico. Si estabas en el área norte, el área de Bayamón, estás hablando de discípulos de Cristo, estás hablando de metodistas. Si estabas en ciertas otras áreas, estás hablando luteranos, o sea, donde quiera que estés en la isla, si tú no eras católico, dependiendo de dónde estés. ¿Y qué hace eso? La meta mayor de este proceso de socavar el catolicismo era quitarle la autoridad para dividir al pueblo y anglosajinar al pueblo puertorriqueño lo más pronto posible. Porque si le quitabas el poder a la Iglesia Católica tan asociada con el poder español, entonces le estabas diciendo al poblado, a la población de Puerto Rico, que podían asociarse con su nuevo rey colonial, ¿verdad? Imperio, y dejar atrás lo que estaban. Muchos de nosotros como puertorriqueños sí estuvimos hechizadas con esos conceptos. La isla está dividida todavía mayoría católica, bueno, en eso ya no te sé decir cuál es, pero por muchos años todavía mayoría católica, pero sí hubo muchas familias que son fundadoras de esos movimientos en Puerto Rico, que desde el principio te diciendo, muchas personas dicen, tú eres católico, ¿cuándo tu familia se convirtió a...? No, nosotros nacimos y fuimos bautistas. La familia del reverendo Manny Santiago nacieron, crecieron, entonces estás hablando de bautistas. Yo tengo compañeros, muchos de los que veo, algunos aquí en línea ahora mismo, que han sido discípulos de Cristo desde generaciones hacia atrás, que fundaron las iglesias. Ese tipo de división y las lecciones aprendidas, entonces fueron utilizadas por el movimiento evangélico en el resto de América Latina para entender el proceso de colonizar el catolicismo y obtener una narrativa de evangelización que glorificaba no solamente a un Dios no asociado con la Iglesia Católica, pero a un Dios que suplementaba el divino que nosotros conocemos con el imperio estadounidense. Por ejemplo, en estos momentos, la denominación que crece más rápido en América Latina son los mormones. Y lo hacen por 2 razones. Y te estamos hablando de una denominación que aún ahora está dominada no solamente por una supremacía blanca, pero una supremacía patriarcal blanca. Y aún así son uno de los vehículos más grandes de inmigración de personas de América Latina a los Estados Unidos bajo las misiones. Wow. El movimiento existe, el apoyo que le trae una persona mormona que emigra a los Estados Unidos. Cuando los miras debajo de la superficie, tú puedes ver los abusos, pero en primera cara, estás hablando de unos movimientos que te están ayudando a mover y a salir. ¿Qué hace eso? Te dice que tú tienes a un imperio abusador en nuestros países que nos quita las mejores frutas, que nos quita los mejores recursos, que nos quita los mejores ciudadanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos lo mejor para llegar a este país, para tratar de devolver a nuestras raíces, a aquellos que nos han sido robados por el imperio estadounidense. Y ese imperio estadounidense, desde un principio, ha sido asociado con denominaciones protestantes que no utilizaron los mensajes de Lutero para mejorarse, pero simplemente para aferrarse al feudalismo europeo que existía en esos momentos, porque al crear una colonia diferente que en genocidio de la población indígena y la invasión de los anglosajones creó un mito de sobrevivencia y de éxito que sabemos se creó en nuestras espaldas
como latinos, en nuestras espaldas como indígenas y particularmente las espaldas de aquellas personas de descendencia africana y negras en nuestros continentes. Estás muy... Yo soy cuarta generación presbiteriana, básicamente porque nací en el noroeste de Puerto Rico. En Aguadilla nada más, creo que hay 12 o un poquito más iglesias presbiterianas, porque ese fue el canto de la isla que le tocó a la esquina noreste de Puerto Rico es presbiteriana, eso es así. Sí. Y voy a aprovechar para saludar a las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida a Elizabeth Ruiz desde Puerto Rico. Sergio Centena dice, huepa, saludos a mi víbora del amor. Lisbeth. En buen puertorriqueño, Sergio, te amo mucho. Y también le damos la bienvenida a Marcelo Fabián Luna, que dice saludos desde Argentina. Adoro Teología sin Vergüenza, son maravillosas. Gracias. Precisamos de más teólogas como ustedes. Estamos hartos de la teología machos llenos de vergüenzas, cómplices de la colonialidad. Amén, aleluya. Le invitamos a quienes no nos han dicho que están ahí, que nos dejen saber que están ahí, pongan un saludito y díganos de dónde nos están sintonizando. Pues entonces, ahí va como un camino de dónde venimos, pero a dónde vamos con toda esa información. ¿Cuáles son las estrategias más relevantes que ves, Lisbeth, para ayudarnos a mover? Incluso nos estaba contando antes de que empezó el episodio de algo un proyecto que hiciste por un par de años con personas mayores de Puerto Rico, ¿es cierto? Algo así, pero tantas intervenciones yo sé que has desarrollado durante muchos años dentro del movimiento, de varios movimientos. Cuéntanos un poquito de la visión, a dónde vamos, cuáles son las herramientas o las formas que salgamos de esta mierda de colonialismo y pues ese imperio que está en nuestros cuellos todo el tiempo. Mira, primero que nada, gracias por referirte al programa de Waves Ahead de Amor Divino, Divino Amor, regularmente el último martes del mes alrededor de las 4 de la tarde. Lo pueden ver en la página de Facebook y llamar a Waves Ahead si se cambia el horario para que sepan, porque vemos ahora diferentes intérpretes del programa. Yo corrí el programa por 2 años. Todos los martes ahora se hacen martes por la tarde. También tuve el placer y el privilegio de trabajar con el doctor Miguel de la Torre en una guía de facilitación que se llama La Familia, cual en realidad era una guía de reconciliación para personas latines en el asunto de familia, de orientación sexual, de identidad de género, de fe y de etnicidad, porque nosotros como latines tenemos ciertos sabores a nuestras propias calles, ¿no? Y entonces, una de las cosas más importantes que yo he aprendido, que está al principio y al final de cada intervención o de cada programa o de cada estrategia, es que el salir del closet o el salir del armario es un concepto que nosotros como personas queer hemos apropiado para salir en cuanto a nuestra sexualidad o afirmar nuestra identidad de género. Al final del día, es importante que no sabemos que salir del armario es un concepto que está basado en el nosotros revelar algo que nos hace a nosotros mismos incómodo y que aún más a aquellas personas alrededor de nosotros le causa incomodidad. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es cómo nosotros trabajamos las unas con las otras para afirmar lo que tú dijiste al principio, que somos mujeres feministas o que somos personas feministas, que somos personas de fe, que somos personas con una inversión en esos dos temas, porque como te mencionaba, a mí a veces es mucho más fácil y me pagaron por muchos años por decirle a todo el mundo que yo era latina, bucha, puertorriqueña, pero nadie me pagaba para decirle, y soy católica practicante. Y de hecho, tengo más suerte entrando a una iglesia evangélica y decirle que soy lesbiana
que lo que tengo es entrar a un bar gay y decirle que soy católica. Porque te dicen, pero entonces es que tú tienes deseos de masoquismo. Y yo, no, por el contrario. Por el contrario. A mí el ser divino me creó a su semejanza. A mí el ser divino me creó para llevar a cabo una misión de justicia en este mundo. Y esa justicia se crea de dentro y de afuera de la institución. Yo he escogido, con mis estudios y con mi fe, envolverme en esos diálogos de los dos lados. El reto a la Iglesia Católica por el continuar moviéndose sin desconstruir lo que han hecho. Y te doy un ejemplo que siempre me está muy clásico, me encanta. La Iglesia Católica nunca dejó de decir que el mundo era plano. La Iglesia nunca ha negado que nunca te han dicho, no, el mundo no es plano. La Iglesia simple y sencillamente dejó de decirlo. Ellos no te dijeron el mundo es redondo y no era plano, no. Ellos simple y sencillamente dijeron que el mundo es plano. O sea, no deconstruyen algo, pero se mueven hacia adelante. Y el reto que yo le doy a mis hermanos, porque son hermanos, en el liderato católico, es que, mira, está bien, tú no me tienes que afirmar a mí como persona queer, pero deja de decir que yo estoy mal y que no soy una persona de Dios, porque estás mal. Yo soy una persona de Dios, yo soy una persona religiosa. Yo entiendo no solamente la escritura, pero la dogma y el canón de la Iglesia cristiana. Me recuerda mucho, tuvimos un episodio con Rosa, que sé que es Mi una maestra espiritual. Sí, y pues ella nos contó que su abuela le decía, eso no es la iglesia, mija, esos son unos hombres. Y me capté como está ya mi ser, como, no, eso no es Dios, esos fueron unos hombres por allá. Y de hecho, Rosa te dice, si le empujas mucho, que su abuela también tenía otro dicho, y decía que una onza de madre vale una libra de sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo regresé a la Iglesia Católica hace unos años atrás, me di cuenta de que cuando yo me había alejado de mi fe, cuando yo me había alejado de mi espiritualidad, yo había hecho, yo no te voy a decir que yo no fui a ir a la cafetería y probé esto y probé aquello y esta no me gusta y esto es demasiado. Quizás lo más cerquita que salía lo mío fueron los episcopales, no los anglicanos. Que son muy, muy cercanos, la verdad. Bueno, tú sabes, yo no lo quiero decir, pero te digo que son católicos light, tú sabes, católicos leves. Pero me encontré cada vez que tenía esta necesidad espiritual sentándome en una iglesia. Entonces yo me tuve que dar cuenta que no, este es mi hogar, este es mi hogar de corazón, este es mi hogar espiritual. ¿Qué yo hago entonces para poder lograr en esto? Y encontré tres cosas. La primera, que la Iglesia Católica tiene tres iglesias. La jerarquía oficial o el Vaticano, la gerencia media o los sacerdotes, que se encuentran en lucha tanto como lo que le dice el Vaticano como lo que ven sus congregaciones necesitando, y los púlpitos y las sillas, donde se encuentra una iglesia muy diferente, una iglesia que me dice a mí todos los días, sí, yo soy católica y sí te amo, tú eres parte de mi iglesia. Y yo sé que en algún momento nosotros como mayoría vamos a ser escuchados por esas jerarquías altas. Segundo, que hay un ejército, y no me gusta esa palabra, hay un grupo grande de personas que estamos luchando todos los días por amplificar esas voces para que no solamente la Iglesia Católica, pero las personas a cargo del liderato de los bautistas sureños
o de los metodistas que se acaban de dividir bajo este mismo evento de lo que es ser feminista y ser queer, que continuamos alzando nuestras voces, pero particularmente la Iglesia Católica, organizaciones como Dignidad, USA, o otros que continuamos esa lucha, católicos globales, católicos queer globales, que estamos alrededor del mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos. Y finalmente, para aquellos que al final no nos encontramos cómodos atendiendo los servicios tradicionales, las comunidades intencionales, y lo que nosotros hemos sido en regresar al principio de la Iglesia Católica, cuando no solamente Pedro y Pablo y Lucas se reunían, pero María Magdalena, María Madre, o sea, éramos comunidades enteras, comunidades donde todo el mundo fue definido por lo que traían a la mesa y no excluidos por una narración que en algún momento u otro fue borrada por la historia para reestablecer la dominación del patriarcado. Y esos diálogos, esas conversaciones, esa educación, ese abrazo, ese deseo de tú escuchar sin juzgar y tener la valentía de encajarte en lo que es difícil, en lo que es una conversación difícil, es muy importante. Nosotros le huimos a esos temas. Porque al final del día nuestro rol como líderes es encajarnos uno a uno, el uno con el otro, en igualdad de conversación, no en superioridad de conversación, porque cada uno trae una perspectiva diferente. Y el progreso cae en algún momento en ese medio, en ese punto medio donde encontramos, es, mira, aquí tú y yo no estamos de acuerdo, pero aquí sí. Y esa constante lucha, cuando nosotros lo hacemos bien, se mueve hacia nosotros. ¿Tienes un ejemplo? Porque yo sé que has tenido miles y tal vez millones de conversaciones con personas exactamente en ese campo, en que la orientación es que, no somos iguales, no podemos llegar a ningún espacio en medio, no es posible. Y a veces para muchos de nosotros nos estamos tan frustradas y frustradas por tener las mismas conversaciones. ¿Tienes un ejemplo para nosotros que para ti es como muestra de como, ok, no estamos de acuerdo por aquí, pero aquí nos encontramos un momento, un espacio, especialmente dentro de las conversaciones de fe y la sexualidad o de género, como es tan frustrante realmente? ¿Cómo logras seguir tantos años como líder en este mundo tan pesado a veces? Yo te voy a decir tres cosas. La primera, yo me levanto todos los días con la esperanza de que hoy es el último día que voy a hacer esto. Hoy es el último día en que yo voy a tener que levantarme a luchar por justicia, porque el mundo va a despertar mañana y decirte, mira, podemos ser diferentes, pero no tenemos que ser todos iguales. Es la riqueza de la diferencia es lo que hace el valor. Y la justicia quiere decir que todos tenemos el mismo acceso a algo. Que queramos accesar eso o no es otra cosa, pero tener el mismo acceso a algo. Para mí, mi llamado me dice que todos los días yo me levanto con ese deseo de acabar lo que estoy haciendo. Eso significa que todos los días me levanto, pues, tanto con las heridas como las recompensas de haber triunfado un poquito más y haber fallado en otras. Me preguntas por ejemplos de esos cambios. Te puedo dar dos. Te voy a dar uno rápido. El doctor Miguel de la Torre habla mucho sobre su propio viaje como ministro sureño, totalmente homofóbico, quien por un año rezó todos los días con un buen amigo, todos los días en su iglesia, para que Dios lo curara, para que Dios lo dejara de ser gay. Porque su amigo, él le preguntó a su amigo, ¿tú quieres que Dios te cure? Y dice, sí, yo quiero porque Dios no me quiere. Y finalmente, al final de un tiempo, casi un año, o quizás más de un año, se levantó un día y dijo, ¿qué tal y si yo estoy mal?
¿Qué tal y si yo he dejado de escuchar a Dios? Y yo estoy rechazando a mi hermano por lo que se me ha enseñado y no por lo que he leído. Quizás yo estoy juzgando mal. Yo me estoy dando una superioridad que no pertenece a mi hermano. Y ese fue el día que él comenzó su reeducación como ministro bautista sureño alrededor del amor para sus hermanas, hermanos, hermanes queer. Esa experiencia, tú sabes, propia. Y eso yo lo he visto desde Doctor de la Torre hasta Stan Mitchell, hay muchos otros que se han dado el momento que dicen, espérate, ¿estoy siguiendo como oveja ciega o estoy pensando y estoy utilizando el regalo de Dios de poder tener no solamente una supremacía, una primicia, una conciencia de primicia que te dice tengo que pensar, tengo que cuestionar, tengo que hacer preguntas y tengo que escuchar las respuestas, no solamente asumir lo que quiero escuchar. Sí, pobrecitos, no tiene orientación queer para sentirlo en el cuerpo de la misma forma, porque para mí, también sureña, bautista, estaba convencida que homosexualidad fue una decisión, que fue algo malo, hasta el momento que me topé con otra chica a los 15 años en que casi de inmediato me enamoré, me besó y ya estaba totalmente convencida de todo lo contrario, porque para mí fue una bendición, pero de lo más mejor bueno. Entonces yo tuve una conversión corporal que llegó hasta mi alma gracias a la divinidad. Pero para las personas que no tienen eso, a veces me siento como, ay, pobrecitos, pobrecitas, porque no tiene esa experiencia que da un shock tan profundo en el ser que no se puede negar, o para mí, yo no podía negar esa realidad, verdad que para mí fue totalmente divino. Entonces, sí. Y desgraciadamente para muchas personas, aun cuando les sale ese choque, están en circunstancias sociales que no les en eso te doy el segundo ejemplo, un ejemplo muy personal para mí. Una de las conversaciones más profundas que yo tuve con mi mamá tuvo que ver cuando yo fui a Puerto Rico una vez y estoy hablando con ella. Es una historia pública, yo de hecho la he publicado y mi mamá me pidió que nos sentáramos a hablar y me preguntó qué era la homofobia. Y sinceramente, acá entre tú y yo y todos los que están viendo, creo que ella está viendo esto. ¡Hola! Yo me paré y yo miré, ¿dónde está Carmen? ¿Qué pasó? Entonces me dice, siéntate. Y tú sabes, eso pueden tener, una madre puertorriqueña te dice que te sientes, tú te quedas parado por si acaso tienes que correr para, tú sabes, para tratar de llegar más rápido que la chancla al otro lado. Yo le pregunté a mi mamá, le dije, mami, ¿por qué? Yo te voy a contestar la pregunta, pero ¿por qué me preguntas? Entonces ella me da la historia de una amiga de ella cuyo hijo vino a Puerto Rico, estamos hablando de los 1990, vino a Puerto Rico, llegó al aeropuerto, se montó en un taxi, fue a su pueblo natal, y como siempre el chismoso lo vio salir de la autopista, entonces llama a su mamá y le dice, mira, fulano está, bien, va por ahí, parece que te va a hacer la sorpresa. Y yo, pero, ¿en serio? Y cuando él llegó a su casa, su mamá había cerrado todas las ventanas, todas las puertas. Le había puesto seguro. Cuando él tocó en la puerta para decirle, mami, llegué, ella le dijo a su hijo que ella no lo quería ir, hijo de Satanás, que ella no lo quería ir corrupto del demonio, que ella no lo quería ir por ser rechazo de Dios, por él rechazar la vida de Dios, por él rechazar la moralidad, por él rechazar quién ella era como persona, por darle vergüenza contra el pueblo, por darle
le leyó la cartilla, lo botó de la casa. Sin haber dejado entrar a su casa, lo botó de la casa. Y él, con toda dignidad, se viró, le dijo al chofer del taxi que dejara de sacar las maletas, que las montara otra vez y lo llevara otra vez al aeropuerto. Y regresó a Nueva York, donde semanas más tarde murió en una cuneta de SIDA. Él había venido a Puerto Rico a fallecer en su casa, fallecer en su familia. Y su mamá, en su propia ceguez, en su propia interpretación de lo que significaba ser verdadera al amor de Dios, le negó a su propio hijo, a su propia carne, a su propia sangre, el derecho de vivir sus últimos días y de morir con dignidad. Y en esos momentos mi mamá me miró y me dice, tú y yo no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Hay muchas cosas que aún 30 años después no estamos de acuerdo. Pero tú eres mi hija, tú eres mi sangre, tú eres mi carne. Y el Jesús al que yo sigo me dice que yo te voy a amar, no importa lo que sea. Y yo quiero que tú sepas eso. Yo quiero que tú sepas que no importa la diferencia, que no importa la discusión, los momentos de enojo y los momentos de amor. Yo te amo y tú eres mi hija. Y si algo hace valer cada vez que yo dudo lo que estoy haciendo, cada vez que me encuentro con esas situaciones donde un padre te llama y te insulta porque tú le diste a tu... tú le diste a mi hija ese derecho de tratar de retarme a mí. Esto no es sobre tu legacía. Tu legacía es el hecho de que tienes este ser enfrente tuyo y que le diste las herramientas que necesitan para vivir. El resto es amor. Y cada vez que tú te encuentras con ese reto, con ese momento tan difícil de tú decirle al mundo, no importa la religión que sea, lo que nuestras religiones nos dicen es que nacimos a buscar justicia y a crear amor. El odio no pertenece en este cabe. Y me aferro a ese momento. Me aferro a ese momento en que mami me dijo, no importa la diferencia, no importa las peleas, no importa los tiempos separados, tú siempre vas a ser mi hija. Y yo siempre te voy a amar. Y pelearemos y discutiremos. Y lo hemos hecho. Porque no te voy a decir que no es verdad, porque lo hemos hecho. Y ha sido una conversación de 30 años. Porque la otra promesa que nosotros nos hicimos fue que íbamos a continuar en diálogo. Pero cogen dos, como dicen en español, cogen Dios para bailar tango. Y yo pude haber dejado la conversación en muchos momentos y mi mamá pudo haber dejado la conversación en muchos momentos. Y cuando tú haces una producción, hace unos 10 años atrás, yo produje un documental llamado Ante Dios todos somos familia. Y tu papá te pide copias para dárselas a sus amistades para que entiendan lo que es ser buen padre. Sabes que aunque tu papá y tú no hayan tenido muchas conversaciones directas, por osmosis o por testigo, esa misma ruta ha sido, porque yo nunca he dudado del amor de mis padres. Hubo momentos en que sí, por miedo. Pero una vez que yo entendí que ser verdadera quien soy, como persona de fe, como mujer, como lesbiana, en los momentos que tenía que respetarlos a ellos y respetarme a mí misma, es el día que yo creé los ejemplos que puedo seguir cuando tengo conversaciones con otras personas. Y de eso tengo libros,
te puede escribir libros de historias tales como esa, de otros padres, de otras madres, de abuelas. Mira, mi abuela nunca dudó. Yo nunca le dije a mi abuela que yo era lesbiana. Pero yo llegaba sola. Y mi abuela, ¿y Funá dónde está? Ah, no, ya no somos amigas. ¿Qué le hiciste? Pero te lo he casado yo. Lo hice yo. Pues yo te conozco, yo sé. Porque no tienen que ser a veces conversaciones directas. O sea, los ejemplos que te estoy dando es que te doy ejemplos directos, pero la realidad al final del día es que, otra vez, las tres cosas más grandes que nosotros podemos hacer es aferrarnos a nuestra creencia, entender que el divino nos ama no importa cómo somos, y el vivir nuestra verdad abiertamente y con la audacidad de ser quien somos, nos lleva a los diálogos que son necesarios para aquellos que no han logrado hablar por sí mismos. Y es mi deber como presentar. Caripela como caripelada sin pelos en la lengua, de engancharme en esas conversaciones a largo plazo, porque como me ayudé yo y como mi mamá me ayudó a mí a entender el amor de madre, yo sé que yo tengo algo que darle a otra persona. Y yo no te digo que yo te garantizo que me van a oír, porque no te puedo garantizar eso. Pero yo te garantizo que el deseo de yo seguir encajada en esa conversación va a continuar hasta el día que yo no respire más. Me parece increíble cómo, a pesar de tanto ejemplo que Jesús dio, ¿verdad? Según leemos en lo que los cristianos consideran sus sagradas escrituras, Jesús fue modelo a seguir, alegadamente decimos, ¿no? De dar ese amor a todo el mundo. Y aún así, cuando nos decimos cristianos, no somos capaces de amar a veces, como en esa historia que dice, nuestra propia carne y sangre, por algo que nos enseñó la iglesia, más que el modelaje de Jesús. Y también me vino a mi mente mientras hablaba un documental de un hombre que era homosexual y el documental se enfocaba en cómo él fue curado, ¿verdad? Que la religión logró sacarle y él se convirtió en heterosexual y se casó y bla, bla, bla. No duró, viró para atrás, y esa historia me hace pensar en los ministerios, que en Puerto Rico hay uno muy famoso que se dedican a las terapias. Pues el que yo conozco, yo sé que hay más de uno, pero hay uno que es súper famoso gracias a una estación de radio que los promueve, sin decir nombre, pero el punto es... Vamos a no decir nombre. Sí. Pues esa es otra conversación. Esa es otra, pero que, ¿verdad? Que ellos se dedican a estas terapias de conversión y tienen todos estos testimonios de personas que lograron orarle para que el demonio gay se le saliera. Y yo me pongo a pensar, es que es tan fácil volver para el closet, es tan fácil virar al armario, es like, si no me vas a aceptar en esta comunidad, pues déjame decirte que sí, que me lograste sacar el homosexualismo para poder ser parte de la comunidad. Y yo no dudo, ¿verdad? Que algunas personas, yo no dudo en el poder de Dios, pero dudo en los testimonios que las personas decimos, porque muchas veces lo que está ahí más bien es el anhelo del vínculo. Y si no te va a quedar ningún vínculo, uno hace lo que sea, tú sabes, para poder relacionarse con sus familiares y a veces tiene que mentir sobre quién uno es, sea antes o después del intento de orar el homosexual para afuera. Le voy a dar saludos a más gente que se nos ha estado uniendo. Estamos aquí en Teología Sin Vergüenza con Lisbeth Meléndez Rivera y les invitamos a los que han llegado un poquito tarde que nos avisen que están ahí, nos dan un saludo, nos dicen desde dónde se están conectando. Saludamos a Berla Andrade de Vargas, que nos saluda desde Venezuela. Roxana, desde el sur de Chile. Sergio Centeno nos cuenta que es cuarta generación discípulos de Cristo porque nació y comería Bayamón. Saludos de Eddie a Rosa Fuentes desde Chi-Town,
que también dice que segunda generación discípulos de Cristo. Cristal Silva McCormick nos saluda desde Texas, al sur de los Estados Unidos. Marisela Muñiz Lamelas dice saludos desde Cuba. Gracias por este compartir. Solange Bomber, que dice saludos desde Curazao. Muchas gracias por las conversaciones muy inspirativas. Nelis Whiskey dice, qué nombre. Nelis Whiskey dice saludos desde Heredia, Costa Rica. Givi Cruz nos manda abrazos. Y Rina Ramos ahí fiel saluda a su hermana Lisbeth. ¿Quién más? Oh, Lizelene Capó está dándonos saludos desde Cuba. Dice que en Teología Sinvergüenza he escuchado las mejores predicaciones. Gracias. Eso que nunca hemos tratado de predicar. Elaine Zaralegui Caraballo dice abrazos. Y otro grande para Lisbeth Meléndez Rivera. Y Sergio Centeno dice, eso, yo soy del club de los caripelados. Caripelés, dice el con E, caripelés. Y Elaine Zaralegui Caraballo dice, en Cuba también se realizan esos horribles exorcismos. Sí. Y en Puerto Rico están tratando de legalizarlos. Imponerlos. Bueno, están tratando de pasar una ley para que sean ilegales, porque ahora mismo no hay ley que los proteja o los niegue. Sí. Y eso es muy importante porque o sea, es una de las cosas con las cuales yo he encontrado y he luchado mucho, es que no solamente la terapia de conversión, no, o de rechazo, o la terapia de reparación, porque ahora le dicen terapias de reparación, como si hubiera algo roto. Yo no estoy rota. Yo tampoco. Perdóname. Yo seré muchas cosas, pero rota no soy. Pero que esa es la demostración extrema del mensaje que muchos predicadores dan alrededor de lo que es ser LGBTQ. Yo te puedo decir que un estudio que nosotros conocimos hace unos cuantos años atrás sobre las consecuencias de las terapias de reparación nos dice que aún los mensajes sutiles, o lo que en inglés le dicen microagresiones, se quedan contigo por el resto de la vida. Nosotras las tres hemos hablado en algún momento de un mensaje que escuchamos muchos años atrás. ¿Verdad? Reverenda Sexy te dice, mira, a los 15 años yo sabía que yo era hija del demonio. Y entonces me encontré con Dios y pues ya fui divina. ¿Verdad? O sea, Liz, tú tienes tu propia historia. Yo te puedo dar momentos en que tanto lo mismo. Pero cuando tú te sientas en una iglesia y alguien, un predicador te está diciendo desde el púlpito, porque hoy vamos a casar a fulana y a fulano, porque el matrimonio es entre hombre y mujer, y he pasado en la reproducción. Coño, tú le quitas el amor entre dos personas, porque lo va a dejar simple y sencillamente a nivel de un feto. Un feto que tú no vas a proteger una vez que nazca, by the way, pero eso otra vez, otra conversación para otro día. Pero esos mensajes constantes que oímos desde el púlpito, que sutilmente, aun cuando estamos en supuestamente iglesias de afirmación, iglesias de puertas abiertas, y oímos estos mensajes que continúan diciéndonos, sí, estás bienvenido, pero no aceptado. Y esa es la diferencia. Porque Wanda y su compañía pueden decir lo que les dé la gana sobre, y los que saben quién es Wanda, lo que les dé la gana, pero es la misma persona que le dice a sus feligreses pobres, víctimas de desastres naturales, que ella necesita 3, 4, 5, 6, $1 billón para comprarse un jet porque Dios le dijo que ella tiene que viajar. Espérate, tú no me aceptas a mí como ser de Dios, pero tú quieres que una persona se sacrifique por ti para tú comprar un avión. ¿Dónde? O sea, si tú me dices a mí que tú quieres $3 millones para darle comida a aquellas personas que después del terremoto, después que María, después de los desastres naturales que nuestra isla ha pasado por tanto tiempo, que pues
mira, toma, yo te doy lo que tengo. Pero ¿para qué tú necesitas un avión? Para acercarte más a Dios. Porque mientras más tú te acercas a Dios, más lejos Dios está. Y ese concepto de que Dios está allá arriba y el diablo está abajo, ¿quién te dijo eso? Porque eso no está en la Biblia. De hecho, la homofobia no está en la Biblia hasta 1947. O sea, que la gente te habla como si estos conceptos hubieran salido en los primeros 200 años de historia oral y historia escrita de lo que nosotros conocemos como la Biblia en este momento, el Nuevo Testamento. En los 3000 años que tiene la Biblia hebrea. Mira, no. Al final del día nosotros somos seres humanos y nosotros interpretamos lo que leemos y lo cambiamos a nuestro. La Biblia es un libro de historia, es un libro de poesía, es un trabajo de literatura, un trabajo de verdad de personas que existieron en algún momento. Y no sabemos lo que no se encuentra ahí, porque otra vez, en el 200 y después otra vez en el 450, un grupo de hombres se sentó y decidió qué tú vas a leer hoy y qué tú vas a leer mañana. Y el resto, o se perdió o acabó en el sótano del Vaticano y nadie lo ve a menos que no tenga guantes de seda y los puedas tocar dentro de una bolsa de vacío. O sea, el acceso al conocimiento, el acceso al amor divino, el acceso tiene que ver mucho con aquellas personas que manejan y son ¿cómo decirte? Los guardianes de ese conocimiento. Y una de las cosas que nos hace a nosotros más peligrosas como feministas queer es que nosotros le hemos dicho a ese establecimiento que se cree que pueden policiar el acceso al conocimiento, que ellos no son los dueños. Que nosotros sabemos qué acceso necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo nosotros demostramos, vivimos y encarnamos el amor divino todos los días. Todos los días. Por eso saludó tu mamá, escribió Carmen Rivera, ¿verdad? Orgullosa madre de Lisbeth, siempre la voy a apoyar, escribió. Abrazos a tu mamá. También gracias, mami, te amo. Tenemos un saludo adicional de Pablo Rafael Caraballo de Puerto Rico. Ya estamos casi terminando la hora. Qué rápido. Entonces, ¿tú ibas a decir algo, Alba, antes de hacer la pregunta final? Solo que es importante para mí reconocer como que personas como tú, Lisbeth, parte de ese programa es amplificar que ya existimos muchas de nosotras y como no tenemos instituciones siempre tan grandes y poderosos con tantos recursos como las iglesias y los imperios, es importante que entre nosotros hacemos redes para dar a conocer a las personas quiénes somos y qué estamos, porque cuando te escucho me siento muy nutrida, me siento igual como las predicaciones, ¿verdad? Es como, sí, esto es iglesia, para mí esto me sostiene, me ayuda. Entonces, sí, yo iba a preguntarte la última pregunta y también agradecerte por compartir tu experiencia y tu saber y las sonrisas, porque realmente también es medicina, nos alimento tanto. Pues la última pregunta, ¿de dónde viene para ti este fuente ancestral de conocimiento? Puede ser familiares, puede ser escritores, personas culturales, lo que sea, pero cuando ¿dónde es base de personas que tú regresas una y otra vez para reconectar con esa fuerza, con ese saber ancestral? Bueno, mencionado ya mis papás, ¿no? Mis padres, quienes cuando me preguntaron qué yo había hecho con la moralidad que ellos me habían enseñado, yo reafirmé esa moralidad. El amarlo a ellos como amo a Dios, el no robar, el no mentir, el no las muchas cosas que los 10 mandamientos utilizan como
espina dorsal de la moralidad cristiana. Y pues como soy católica, cuando peco y cuando lo rompo, pues voy al sacerdote, le doy 2 o 3 y me rezo mis 10 Padres Nuestros y 100 Ave Marías, ¿no? Pero yo vengo de una familia matriarcal, en los 2 lados de mi familia. Yo soy la culminación de dos líneas de espiritualidad en su sitio. Donde mis ancestres siempre nos dijeron, el que tiene comparte, porque eso fue lo que siempre hizo Dios. El que ama recibe, porque eso fue lo que siempre hemos hecho. Desde mis tatarabuelas